Os invito a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 10. Segunda de Corintios 12, del 2 al 10. Y dice la palabra del Señor: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si con el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y conozco a ese hombre que fue arrebatado al paraíso. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Donde oyó palabras indecibles que ningún ser humano puede pronunciar. De ese hombre me jactaré, pero de mí mismo tan solo me jactaré de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera jactarme no estaría loco, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Y para que por la grandeza de las revelaciones no me envanezca demasiado, se me clavó un aguijón en mi cuerpo, un ángel de Satanás, para que me abofetee. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me jactaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí. Por eso, por Cristo me complazco en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Posiblemente este texto que acabamos de leer nos presenta una de las vivencias, uno de los aspectos de la vida de Pablo posiblemente más llamativo. Seguramente podríamos decir muchas cosas acerca de la vida de Pablo, de lo que leemos acerca de su ministerio, de sus experiencias, pero como singular creo que este texto de Corintios nos habla de una vivencia de Pablo bastante singular. Él nos está hablando de lo que llamaríamos un éxtasis espiritual, a semejanza de los que en España, en nuestra tradición religiosa mística española, ¿verdad? Pues experiencias muy similares a las que posteriormente nos escribirán y nos hablarán pues figuras como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, es decir, estos grandes místicos españoles que también, a semejanza de lo que hemos leído en la carta de Pablo, tuvieron esas vivencias tan particulares, tan especiales de cercanía con Dios. Fundamentalmente lo que conocemos de estas experiencias, de estas tradiciones místicas, es que se alcanza un grado tan elevado de unión, de comunión con Dios, que solo es posible por medio de la oración y de la autonegación. Y como digo, la experiencia es tan sublime, la experiencia es tan singular, que hemos leído al propio Pablo diciendo que no sabe ni explicarla. Si en el cuerpo, que si fuera del cuerpo, que si arriba, que si abajo. Él dice que Dios lo sabe. Él sabe que vivió algo muy especial, que vivió algo muy singular en esa comunión con Dios. Incluso dice que es como si hubiera estado en el paraíso escuchando palabras elevadas de Dios que ni siquiera el ser humano sería capaz de reproducir. Sin duda, una experiencia bastante única y bastante especial la que vivió Pablo, según él mismo nos la cuenta. Pero no va a ser ese el énfasis que en esta tarde me gustaría poner en el texto, en la meditación de la palabra del Señor, porque es interesante que aunque Pablo refleja esta experiencia, aunque es el propio Pablo quien nos la cuenta, él mismo decide no pararse en ella, más allá de relatarla.
Y él mismo reconoce que quiere poner el énfasis, que quiere poner el acento en su reflexión, en lo que él le escribe a los corintios, en un aspecto bastante distinto. Alguno ha titulado ese cambio de lo que es el comienzo del pasaje, hablando de la experiencia mística de Pablo, a lo que va a venir después. Alguien ha titulado aquello, después de la gloria, el dolor. Y sin duda son dos expresiones, dos descripciones de vivencia muy distintas, ¿verdad? La primera, como decimos, es gloriosa, es sublime. Él no sabe ya incluso si ha subido a los cielos, ha escuchado palabras indecibles, es decir, es lo máximo, lo que un creyente podría experimentar, ¿verdad? Esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios tan única. Y por otro lado dice, pero no voy a hablar de eso, sino quiero ver otra parte que, aunque pudiera parecer contradictoria, creo que todos nosotros sabemos que forma parte de la realidad de la vida y también, sin duda, la vida del creyente. En la vida del creyente hay esos momentos sublimes en la experiencia espiritual, hay esos momentos singulares, ¿verdad?, de intimidad, de comunión con el Señor, pero también vivimos el dolor y el sufrimiento, las miserias de una vida que es compleja, de una vida que está llena, pues, de contrariedades, que está llena de obstáculos, en fin. Sin entrar en demasiado detalle, creo que todos sabemos lo que nos referimos, ¿verdad? La lucha del día a día, la enfermedad, la dificultad que hay en las relaciones humanas, las necesidades materiales, los conflictos que vemos a nuestro alrededor, cuestiones de machismo, en fin, hay tantas miserias en la vida que ninguno somos ajenos a ellas. Y creo que podemos, antes de entrar a meditar un poquito más en el texto, que podemos identificarnos plenamente con Pablo. Todos tenemos esos momentos especiales, no sé si tan sublimes como el que Pablo nos cuenta, pero seguro que todos tenemos esas vivencias de cercanía con el Señor que nos hacen sentir especiales, que nos hacen tener pues esa paz que solo nos da el encuentro con el Señor, ese sosiego, ese relax, ¿verdad?, que nos da el saber que estamos en las manos del Señor. Pero a veces pasamos de esa vivencia casi de sentir que flotamos, ¿verdad?, en ese encuentro con el Señor, a la cruda realidad de una vida que nos exige y a veces nos viene de frente de una forma bastante dura y bastante, por momentos, cruel. El apóstol Pablo quiere hablar más de esa parte y usa un término, una expresión, y dice que tenía, en su cuerpo, se le clavó un aguijón. Yo no sé cuántos habéis tenido la picadura de una avispa o algo de eso, ¿verdad? Y algunos, bueno, sé que hay personas, ¿no?, que son alérgicas y eso sí que puede ser de mucha gravedad. Otros, en fin, les pica una avispa y parece que han estado luchando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, en fin, a veces hay cosas muy exageradas, pero bueno, sabemos la molestia que supone, ¿verdad? Se nos hincha la parte donde nos ha picado y demás y tal. Pero probablemente, si mirásemos bien la expresión que Pablo está usando, es mucho más que tener un aguijón clavado. La expresión que Pablo está usando en el griego en el que escribe, habla de una estaca. No es un aguijón como si fuera una avispa, sino que tengo una estaca clavada en mí. Creo que eso le da todavía mayor gravedad, ¿verdad?, al sufrimiento de Pablo. Ya no es la picadurita más o menos molesta, más o menos peligrosa, sino que es algo bastante duro, bastante fuerte que Pablo está sintiendo en sí mismo. No explica Pablo cuál es ese aguijón, esa estaca que él tiene clavada en sí, ¿verdad?, y que le hace pues la vida dura, hace vivencia de ese dolor que tiene en sí. Si miramos un poco a lo largo de la tradición cristiana, pues ha habido diferentes interpretaciones acerca de lo que ha podido ser ese aguijón, vamos a usar el término que conocemos tradicionalmente, ¿verdad? Calvino, el reformador, hablaba de tentaciones espirituales.
Él hablaba quizás de la duda, que Pablo en algún momento hubiese tenido quizás hasta la tentación de dejar su llamamiento y que esa lucha espiritual es la que le causaba el remordimiento, ese dolor, ¿verdad? Ese aguijón en sí mismo. Lutero, también uno reformador, ¿verdad?, pensaba que Pablo, cuando hablaba de ese aguijón en la carne, se refería a toda la persecución, a toda la oposición que vivía en su ministerio y que sin duda eso le cargaba y le hacía sufrir. Algunos, los padres de la Iglesia, en la tradición temprana de la Iglesia, hablaban incluso de tentaciones sexuales, que no tendríamos que extrañarnos como hombre, ¿verdad?, solo que era, y sobre todo los padres de la Iglesia pensaban en las experiencias de los monjes, de los ermitaños, ¿verdad?, y que Pablo quizás pudiera tener esas propias luchas en sí mismo. Pero la verdad es que el texto, que no nos dice cuál es ese aguijón, lo que sí parece dejar a entender es que no es necesariamente en su inicio este aguijón una cuestión espiritual, una lucha de origen espiritual, sino que posiblemente fuera algo físico. Es probable, ¿verdad?, que la lucha que Pablo tuviera fuera de aspecto físico. Algunos han querido pensar que Pablo padecía epilepsia, porque algunas de las descripciones que se hacen pudieran parecer a la epilepsia, pero descartamos en general esa opción porque quienes defienden esta posición con las epilepsias a veces hay hasta alucinaciones en algunos casos, ¿verdad? Y lo han querido vincular a su conversión como que fue un ataque epiléptico. Bueno, creo que eso es enredar y enmarañar, ¿verdad?, la experiencia auténtica del encuentro del apóstol Pablo con el Señor Jesús. Hay una teoría muy antigua acerca de qué pudiera estar sufriendo el apóstol Pablo, y eran dolores de cabeza. Y, en fin, viene respaldada por padres de la Iglesia tan relevantes como Tertuliano o Jerónimo, figuras muy respetadas de la antigüedad, ¿no? Y quizás esto no le pudiera faltar cierta razón, porque recordad que Pablo se quejaba en algún momento o daba a entender que tenía problemas de vista. ¿Quién sabe si esas jaquecas, migrañas y tal, ¿verdad?, podrían afectarle a la vista? Porque en Gálatas 6:11 Pablo dice que les está escribiendo con su propia mano y dice: mirad con cuán grande letra os escribo. ¿Y quiénes son las personas que escriben letras grandes? Las que tienen dificultad para ver, porque necesitan ver lo que están escribiendo. No es que el otro no lo vaya a poder leer, pero tú mismo, como ves poco, haces las letras más grandes para ver lo que estás poniendo, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad?, que pudiéramos reconocer ese problema en la vista que todos identificamos como una dolencia bastante incapacitante, ¿verdad? Un hombre que viajaba tanto, que se movía tanto, que a veces pues tenía que huir por su propia vida, ¿verdad? Pues el verse limitado en la visión, en el poder valerse, en el poder salir corriendo, a veces incluso, ¿verdad? O poder escribir y poder compartir con las iglesias su mensaje, podríamos pensar que pudiera ser ese su aguijón, su estaca, ¿verdad?, que le hacía sufrir. Voy perdiendo facultades. No soy el Pablo que siempre he podido ser, ¿verdad?, porque ya no me puedo valer de la misma forma. Y no cabe duda que si fuese eso, Pablo se vería bastante angustiado, bastante dolido. Esa sería una estaca en su corazón, ¿verdad?, en su cuerpo, bastante dura. Por eso Pablo identifica esa experiencia con la debilidad. Pablo, que ha comenzado diciendo que ha tenido esa experiencia espiritual grandiosa del encuentro con Dios, que no se puede explicar con palabras, reconoce que fuera de eso es un hombre débil. Es un hombre débil porque sus propias dolencias, sus propias limitaciones le hacen sentirse así y le hacen sentirse frustrado. Cuando leemos en el texto que dice: 3 veces le he pedido al Señor, alguno dirá: qué poco. Yo por otras cosas más pequeñas le he pedido más veces a Dios.
¿verdad? Bueno, entendamos que Pablo es judío y escribe dentro de la tradición, de los conceptos de aquella época. Y el número 3 es un número de plenitud, ¿vale? De algo que es completo. Entonces, cuando Pablo dice 3 veces, se lo he pedido al Señor, no es que sean 1, 2 y 3, sino lo que está diciendo es me he dejado las rodillas pidiendo al Señor. He orado hasta que ya no se pudiera orar más, si lo queremos poner de esa manera, ¿vale? Ha insistido, ha rogado, Señor, quítame, esto me incapacita, esto me frustra, me limita en lo que quiero hacer. La debilidad es una realidad que afecta a todo ser humano. Ni al gran apóstol Pablo le escapaba la realidad de su propia debilidad humana, de sus propias limitaciones, de sus propias frustraciones. Generalmente, cuando nosotros nos presentamos, no se me ocurriría que nadie, ¿verdad?, por ejemplo, en un currículum pusiera sus debilidades. A veces en las entrevistas de trabajo dice, bueno, ¿y tú cuáles son tus áreas más flojas? Tú te las callas. Tú dices algunas que son un poquito menos fuertes, pero no se te ocurra decir tu debilidad porque no te contratan nunca, ¿vale? O sea, eso es tal. Pero vamos, sin llegar a esos extremos, en una relación personal te dice, oye, ¿qué tal? Oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y le dices, pues mira, tengo artrosis, esos son los lloreras, pero vamos, en general lo que decimos, pues soy tal, trabajo tal, en fin, uno no se presenta por sus debilidades, ¿vale? Hay que algunos hay muy victimistas, pero bueno, en general nos presentamos queriendo dar nuestra mejor cara. No nos gusta presentarnos como personas débiles. No es el aspecto mejor que queremos que otros conozcan en nosotros. Y bien está, tampoco hay que excederse en eso, pero lo cierto es que el reconocimiento de la debilidad en el momento adecuado, en la forma correcta, es una evidencia de madurez personal. Hay personas que viven negando sus debilidades. Hay personas que viven negando la realidad de que no llegan más allá de donde pueden. Y dan la vuelta a las cosas y cambian y crean una imagen ficticia de sí mismos por no reconocer y no tener que decir, no puedo, no llego, no doy para más. ¿Qué van a pensar de mí si reconozco debilidad? Pues fijaros, el gran apóstol Pablo, que acaba de decir que ha tenido una experiencia de Dios y lo está contando a personas creyentes, ¿verdad? Le está diciendo, he tenido la experiencia más grande posible y aún así soy un hombre débil y no pasa nada, aunque a él le haga sufrir, por lo que le impide desarrollar quizás su ministerio. Y es que nuestras debilidades nos recuerdan nuestra humanidad. Y al ser humano en general, y también a los creyentes, si hay algo que nos gusta poco, es ser humanos. Porque queremos ser dioses. ¿Recordáis el pecado en el huerto del Edén? No tenéis que escuchar a Dios, podéis decidir por vosotros. Es decir, no tenéis que hacer caso a Dios creador, vosotros podéis ser vuestro propio Dios. Pero no tardó mucho. Pocos capítulos después, el libro de Génesis nos cuenta la Torre de Babel. ¿Qué es la Torre de Babel? Es decir, no necesitamos a Dios, vamos a hacer una torre tan alta que llegue hasta el cielo y deje memoria de nuestro nombre. Nosotros somos los fuertes, nosotros somos los que vamos a durar. Somos dioses, es un poco la idea que ha querido dejar, ¿verdad? Si pegásemos el salto, no vamos a hacer toda una historia de esto, ¿verdad? Pero en el siglo XX hemos tenido a uno de los grandes filósofos de este tiempo, ¿verdad? A Nietzsche, hablando del superhombre. Esa figura del ser humano que podía, para alcanzar su plenitud, desprenderse de Dios. La idea de Dios es la que debilita al ser humano porque le hace necesitar, depender, ¿verdad? Y después, tergiversada, no soy fan de Nietzsche, evidentemente, pero
El nazismo no es fruto de Nietzsche, sino que es una perversión aún mayor, ¿verdad? Y con esa idea del superhombre, ¿verdad? Pues se crean los campos de exterminio, ¿verdad? Donde sobraban los débiles. Eran los judíos, los gitanos, los homosexuales, los tal, ¿no? Esa gente que para la superraza eran debilidad, había que quitar la debilidad del mundo. Teníamos que crear la superraza, el superhombre. Al final es deshacernos de Dios para tomar nosotros su lugar. Y por supuesto, de fondo está no reconocer que somos débiles, porque somos dioses, o eso nos lo queremos creer. El Señor Jesús se lo encontró también. A lo mejor no el concepto necesariamente de creerse dioses, pero de no reconocer la debilidad. Cuando Él predicaba el reino de Dios, cuando Él enseñaba acerca del arrepentimiento, muchos decían, esto no es para mí. Y Jesús decía, los sanos no necesitan médico. ¿Es que hay alguien que no necesite al Señor? No, esos sanos son los que se creen o quieren aparentar que no hay necesidad ni debilidad en ellos. Y por tanto no necesitan de Dios, no necesitaban de Jesús. Y dice, bueno, si no me necesitáis, no os preocuparos. Yo he venido a buscar y a salvar al que se ha perdido, al que reconoce su debilidad. Creo que nos vamos dando cuenta de que la debilidad no solamente es esa realidad que por momentos es incapacitante, que nos muestra que podemos llegar hasta donde podemos llegar, ¿verdad? Sino que también nuestra debilidad tiene un aspecto positivo, que es el hecho de reconocer nuestra humanidad. El ser humano llega hasta donde puede. Pero ese no es el final de nuestra vida ni de nuestra trayectoria, porque hay un Dios de gracia que está dispuesto a obrar en nuestras debilidades para que nuestras vidas sigan siendo vidas plenas, sean vidas capaces, sean vidas útiles en la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestras debilidades, demostramos madurez. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestros límites, lo que estamos reconociendo es que no queremos estrellarnos, porque el que no reconoce sus faltas vive en una realidad artificial que tarde o temprano se estrella. Es la apariencia de lo que no hay, el negar nuestras debilidades. Por eso, el apóstol Pablo, que le habla a los corintios, recordáis el contexto de la comunidad de Corintios, ¿verdad? Ellos eran los súper espirituales, ellos eran los súper creyentes. Ese es el contexto que Pablo tiene que afrontar. Una comunidad empieza diciendo que si son seguidores de uno, seguidores de otro, que si son muy sabios, que si hacen señales, que si hablan lenguas, ¿verdad? Ese es todo el contexto de una comunidad muy venida arriba, espiritualmente incluso, ¿verdad? Que no reconoce debilidad, que mira a Pablo con desdén porque tiene sus debilidades y le dice, no os equivoquéis. La debilidad es un signo del creyente, como la de cualquier ser humano, pero es el camino para acercar la gracia de Dios a nuestras vidas. Cuando reconocemos que no damos para más, no estamos diciendo que nuestra historia personal o con el Señor termina, sino que es ahí donde el Señor toma el control y muestra su poder y hace en nosotros cosas que jamás quizás hubiéramos pensado, porque es el poder de Dios obrando en nosotros. Es la gracia de Dios supliendo donde nosotros no llegamos. Es la gracia de Dios haciéndonos sentir dignos como seres humanos a pesar de nuestra fragilidad, porque Cristo ha hecho esa obra perfecta en nosotros para darnos plenitud de vida. Reconocer nuestras debilidades hace posible que la gracia de Dios actúe en nosotros. La debilidad en nosotros no tiene que ser incapacitante. Eso sí que sería un problema. Cuando nos reconocemos tan débiles, tan miserables, que nos encerramos en nosotros mismos, nos encerramos en un rincón y de ahí no salimos. Ahí sí que la debilidad es una miseria humana terrible. Pero por eso Pablo dice que él en su debilidad clamó a Dios. Y Dios le dijo, Pablo, te has dejado las rodillas orando, bien está, pero no te voy a solucionar ese problema.
pero no lo dejó abandonado en su debilidad, sino que le dijo: Pablo, tranquilo, mi gracia va a ser suficiente en tu vida. Y uno podría decir: qué bien, Señor, pero si me hubiera solucionado mejor el problema, tu gracia te la guarda. ¿A qué no dijo eso Pablo? Pablo dice: el aguijón en la carne, la estaca en mi carne o la gracia de Dios. La gracia de Dios. Soy débil, llego hasta donde llego, tengo las limitaciones que tengo el carácter que tengo y a veces pues es frustrante lo que esto implica. La gracia de Dios suple. La gracia de Dios nos lleva adelante, la gracia de Dios nos empuja, la gracia de Dios nos lleva a objetivos de bendición porque es Dios el que está en control de esas situaciones. Por eso Pablo dice que de buena gana, si de algo voy a presumir, jactarse, si de algo voy a presumir, no va a ser de las cosas, sino de las cosas débiles. Y uno dice: ¿pero este hombre qué le ha pasado? Bueno, no es que esté orgulloso de sus debilidades, sino porque sabe que en esos momentos que quizás quien no cree, lo único que le va a traer esa debilidad es frustración, a él le va a traer gracia de Dios. Porque Dios le va a tomar desde donde está y le va a acompañar en el camino que sigue. Y sabemos que Pablo escribe a los Corintios no al final de su ministerio, todavía le quedarán años de servicio. Y vemos cuán grandes cosas el Señor pudo hacer por medio de Pablo, aún y a pesar de su aguijón, aún y a pesar de esa estaca que tenía clavada en su cuerpo, que le era tan dura y dolorosa. Y nos damos cuenta que el apóstol Pablo no va a volver a mencionarlo más. ¿Había desaparecido? No. Porque él prefiere hablar de la gracia de Dios que está obrando en su vida. Porque es la gracia de Dios la que le sostiene. Porque es la gracia de Dios la que le está llevando. La debilidad no tiene que ser, como decíamos, incapacitante, sino que puede ser la señal del reconocimiento de: hasta aquí llego, Señor, a partir de aquí dirige tú. ¿Os acordáis de ese padre que llevó su hijo a Jesús? Los discípulos no fueron capaces de hacer nada con él, de sanarle. Jesús se enfada, ¿verdad? ¿Qué quieres?, le dice al padre. Y el padre dice: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Está diciendo lo mismo que Pablo. Yo creo hasta aquí, pero lo que yo necesito va más allá. Reconozco mi debilidad, reconozco que mis capacidades, mi fe, mis opciones llegan hasta aquí. Cubre tú la diferencia, cubre con tu gracia aquello que yo no puedo crear por mí mismo, aquello de lo que yo no puedo proveer. Y creo que ese es un mensaje tan esperanzador para nosotros, porque todos nosotros tenemos nuestras debilidades. Cada uno tiene las suyas. Muchos de nosotros, o muchos de vosotros, sois personas fuertes en áreas importantes de la vida, gloria a Dios por ello. Pero debilidades tenemos todos. Áreas que a veces nos frustran o nos limitan o nos incapacitan. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales. Hay gente que puede ser la enfermedad que le hace vivir con frustración, o el no tener ese trabajo en el que plenamente podría desarrollar sus dones, o tener un carácter apocado. Hay tantas cosas, o tener demasiado carácter. Recordar a Pedro los follones que le traía su carácter. Todos tenemos puntos flacos, puntos débiles de nuestra vida. Y debemos ser conscientes de ellos, pero no para que eso frustre nuestra vida, sino para que la gracia de Dios tome el control. Y por eso el apóstol Pablo dice: me alegro en mis debilidades, dice, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque la gracia de Dios es la que está obrando en mí. Y me gustaría terminar esta tarde enfatizando esa idea. Hermanos, todos tenemos nuestras debilidades. Vivimos en un mundo en el que hay cosas tan malas a veces. Ya no solamente lo que podamos tener de debilidad personal, a veces es el entorno, que no podemos ni luchar contra él. Circunstancias que nos superan. La gracia de Dios es nuestra fortaleza. Debemos reconocer al Señor: Padre, hasta aquí llego. No doy para más.
pero sé que tu gracia es suficiente. Pero sé que tu gracia me va a llevar adelante. Sé que tu gracia me va a sacar de este hoyo, me va a sacar de esta situación y tú te vas a glorificar en mi vida. Pues quiera el Señor que esa sea la vivencia, la experiencia de cada uno de nosotros. Reconozcamos que llegamos hasta donde llegamos. Que hay áreas flojas, débiles en nuestras vidas. Muchas de ellas las tenemos que mejorar sin duda. Y otras se quedarán como están. Vivámoslo todo en la gracia poderosa del Señor, que es la que nos lleva adelante, que es la que se glorifica en nosotros. Y así también el Señor recibe con nuestra actitud la gloria y la honra. Que Dios nos bendiga. Amén.